A muy pocas horas de enfrentar un tercer intento de destitución promovida por legisladores de la oposición, el presidente del Perú, Pedro Castillo, anunció que el Congreso se diluiría, una disolución temporal de parte o por parte del Congreso, acción que es tomada por algunos legisladores como un golpe de Estado, por lo que ya llamaron a las Fuerzas Armadas para que se restablezca el orden en aquella nación. La tensión política que está viviendo Perú es muy, pero muy delicada. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico. Saqueo, muchachos, saqueo, cierran todas las tiendas. La nada que hace Castillo, miren. Y es importante mencionar que la disolución del Congreso no pudo llevarse a cabo. El Congreso peruano aprobó, antes de que todo esto ocurriera, en una sesión extraordinaria, una moción de censura contra el presidente Pedro Castillo por incapacidad moral. Es lo que se mencionó poco después de que se anunciara la disolución de la Cámara y que se convocara a nuevas elecciones legislativas. Luego de la votación, la vicepresidenta del Perú, Dina Boluarte, asumirá desde esta tarde la presidencia como lo establece la Constitución, luego de ser destituido como presidente del país, mientras transitaba por la vía pública en un convoy. El hoy expresidente Pedro Castillo fue detenido por policías nacionales del Perú, fue llevado a la prefectura de Lima y bueno, pues en este momento está un caos político en una de las naciones socias de nuestro país. Para entender esto, se iba a llevar a cabo una cumbre de la Alianza Pacífico, a la que pertenece México, pertenece Chile, pertenece Colombia, pertenece Perú. Se iba a llevar a cabo en unos días. Esto fue ya suspendido, así lo anunció el propio gobierno mexicano. Hubo también la intención, se dice, de que el expresidente pudiese haber llegado a la Embajada de México en Perú y poder así solicitar asilo político. Incluso hubo movilización ciudadana, imagínense a qué nivel estamos hablando, movilización ciudadana a las afueras de la Embajada de México en Perú para poner un cerco con automóviles y personas para, si era la intención del presidente poder llegar y salvaguardarse al interior de la embajada, esto no fuera o no se le permitiera. Vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Hay que
hablar de esto a profundidad. Agradezco nos tome la llamada el internacionalista Ricardo Smith, que nos regala estos minutos para la audiencia de Telediario Multimedios. Ricardo, muy delicado lo que está sucediendo en uno de los países que había hecho bien las cosas. Había hecho bien las cosas en el crecimiento económico, en su democracia, había trabajado de buena manera, había entrado en una crisis y en una dinámica desde el COVID, empezó a tratar mal esta situación, esta crisis sanitaria, lo llevó a uno de los países con mayor cantidad de personas que perdieron la vida en ese sentido y se metieron en una espiral que los tiene en este momento en una crisis política. Ricardo, qué gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime, un gusto estar con ustedes nuevamente y pues en un momento muy complicado para Perú, que sin duda sabemos es un país que registró altas tasas de crecimiento durante las décadas pasadas, pero también hay que decirlo, después de su tránsito a la democracia, al terminar el mandato del presidente Alberto Fujimori, pues se hicieron una serie de reformas constitucionales en las cuales realmente pues el objetivo era limitar el poder del presidente y darle un poco más de contrapeso, de armas al Congreso, y pues bueno, justamente este nuevo sistema que se ha configurado en las décadas pasadas, este nuevo sistema en el cual el Congreso tiene muchos poderes en contra del presidente, pues ha llevado una inestabilidad política que hemos visto en años recientes, ¿no? Recordemos que pues ya desde el año 2016 pues ha habido diferentes presidentes del Perú, pues antes de eso, en 2018, Pedro Pablo Kuczynski ya había enfrentado una moción de vacancia, renunció antes de que lo destituyera el Congreso. Después tuvimos al presidente Martín Vizcarra, que fue destituido de su cargo en 2020 también por el Congreso, usando esta misma figura de incapacidad moral que da un amplio campo al Congreso para no definir de qué se trata. Manuel Merino, que sucede a Martín Vizcarra, tuvo una presidencia de solo 5 días, después de la cual renunció, y finalmente pues se nombra al presidente del Congreso, Francisco Sagasti, para terminar el periodo presidencial de Vizcarra en 2021. A partir de ahí llega Pedro Castillo, llega pues con un partido nuevo que es Perú Libre, el cual está también muy debilitado, muy fragmentado, y en estos momentos le retira el apoyo a Pedro Castillo al declarar esta disolución del Congreso hace unas horas. Hay que decirlo, Pedro Castillo no cuenta con el apoyo de su partido, tampoco cuenta con el apoyo del ejército y tampoco de la policía. Eso explica que pues ha sido pues detenido hace unos minutos, ¿no? Sí, Ricardo. Lo declaran al presidente por incapacidad moral del presidente, por eso se le está destituyendo. ¿A qué se debe esto? ¿Se le está acusando de corrupción? ¿De qué se le acusa exactamente? Bueno, incapacidad moral, digamos, es un término que está muy definido, ¿no? Ahí puede entrar cualquier tipo de asunto de corte político, pero sí hay que mencionar que en meses pasados la fiscal general del Perú, Patricia Benavides, había presentado una denuncia formal contra Pedro Castillo porque lo declaraba el presunto líder de una organización criminal. Esta organización, se supone, lo que hacía era, a través de familiares suyos y también colaboradores, cobraba dinero a los gobiernos locales del Perú a cambio de otorgar contrataciones de obra pública del gobierno nacional, del gobierno de Castillo. Así que está esta averiguación, que es la principal, pero también se le abrieron algunos casos de corrupción que lo vinculaban a él y a su gobierno también, por ejemplo, de cobrarle dinero a los policías a cambio de ascensos. Una serie de acusaciones que, si se prueban verdaderas, pues realmente serían pues altamente perjudiciales y preocupantes. Para entender también lo que está ocurriendo y la importancia que tiene esto a nivel continental, ¿qué significa que este maestro que llegó de manera democrática haya intentado tomar esta decisión previo a la tercera vez que lo intentaban destituir o ponerse de acuerdo en el Congreso para que también a través de la vía democrática dijeran, señor, ya no se puede más?
Sí, bueno, realmente es bastante preocupante porque muchos ciudadanos, sobre todo en Perú, pues ya han perdido la fe en que su sistema democrático pueda darles un poco de certidumbre, de estabilidad, que haya una mínima certidumbre para los ciudadanos, ¿no? Entonces, ahora lo que sigue, pues, es definir si el Congreso y la presidenta temporal, que ya fue nombrada, Dina Boluarte, pues si van a introducir algún tipo de reformas al sistema político peruano, ¿no? Reformas que garanticen la certidumbre y sobre todo este tipo de mociones de vacancia, de inhabilitación del presidente, pues lo único que te genera es que si hay un número suficiente de congresistas que estén de acuerdo para destituirlo, pues que se configure la vacancia. Hay que decir también que aunque el presidente de Perú, Pedro Castillo, es altamente impopular y que ha sido acusado de bastantes cargos de corrupción, pues los partidos peruanos también, muchos de ellos han enfrentado cargos de corrupción, tampoco son, digamos, blancas palomas, muchos de ellos están votando guiados por sus propios intereses, tanto económicos como políticos. Entonces también se necesita una renovación, pues hasta cierto punto moral de los partidos en el Perú, ¿no? También, por ejemplo, vemos que ahora se pronuncia Keiko Fujimori como una de las principales líderes de oposición, lideresa. Keiko Fujimori, que pues es la hija de Alberto Fujimori, el último dictador del Perú, y también una mujer que emplea muchos métodos populistas de derecha para hacerse de una estructura clientelar, ¿no? Entonces, pues una situación muy preocupante, hay que ver qué sigue. La Alianza del Pacífico ha cancelado por el momento su reunión en Perú, que se preveía para la semana siguiente. La OEA tiene una misión que estaba siendo encargada de monitorear la situación, y el presidente mismo hace unas semanas había buscado que se activara la Carta Interamericana de la OEA, precisamente porque denunciaba que había un golpe de Estado silencioso en su contra. Entonces la situación es muy complicada y creo que es difícil en estos momentos apuntar hacia buenos y malos, ¿no? Oye, rápidamente, Ricardo, el entendido de que México, siendo un socio comercial cercanos, ¿qué debe de hacer? Porque vaya, no puedes estar de acuerdo en las decisiones que se tomen en poderes judiciales o no puedes expresarlo. ¿Qué papel debe jugar México? Porque debemos respetar también, en este sentido de la no intromisión con los otros pueblos, también se debe rechazar el intento del rompimiento democrático que se estaba realizando o que se intentaba realizar. ¿Cuál deberá ser el papel de México en una crisis de este tamaño como la que está viviendo el Perú? Bueno, pues creo que hasta el momento justo lo que hemos observado es que el canciller se ha limitado simplemente a comentar que esperaba una resolución pacífica de la situación. Sin duda, una medida inteligente sería aplicar el principio de la no intervención en un principio y buscar o esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie, ¿no? También que le dé cierta oficialidad a la institución de Castillo y también al nombramiento de la nueva presidenta Dina Boluarte, ¿no? Creo que precisamente esa es la utilidad del principio de la intervención, que simplemente México, cuando no reconoce un gobierno, retira embajador y listo, ¿no? No tiene que meterse en cuestiones constitucionales internas de otros países. Hay que ver si se va a respetar en este caso el principio de la intervención o, como se ha hecho en otros casos, como el caso de Bolivia, hace unos años, pues se recurrirá a una postura mucho más certera, ¿no? Y ver qué pasa, sí, como se rumora, México podría darle pues este asilo político. Pero ¿qué seguiría para él, pues no sé si llamarle todavía presidente, Pedro Castillo? ¿Qué sucedería para él? ¿Podría ir a prisión? ¿Qué es lo que sigue para él y para el pueblo de Perú? Ha habido pues ya también respuesta y opiniones a nivel internacional, reacciones a nivel internacional, incluso reacciones por parte de Estados Unidos, en donde pues no le brindan su apoyo a Pedro Castillo. Pues sí, la verdad es que no sería el último, lo eliminaron. No sería el primer expresidente del Perú que vaya a prisión. Sabemos que Ollanta Humala, el expresidente, también estuvo un rato en la cárcel. Otro presidente, Alan García, incluso se suicidó en la cárcel, así que pues bueno, tenemos que ver qué sigue.
Híjole, pues hay que estar muy al pendiente, Ricardo, porque bien lo comentas, esta situación que está viviendo el Perú no es una situación que nace hoy, es una situación que se venía germinando, es el huevo de la serpiente que se venía pues incubando desde hace ya algunas semanas, con decisiones políticas erráticas, un país también muy dividido, con una pobreza muy, pero muy galopante, con un desequilibrio en sus entornos económicos. Lo que ha sucedido últimamente, les pegó durísimo el COVID, fue de las naciones más golpeadas por el COVID-19, con también una muy buena cantidad de personas que perdieron la vida, y desde ese momento entraron a esta espiral que hoy los tiene pues en una dinámica de no saber qué es lo que va a ocurrir, Ricardo. Sí, es una dinámica difícil. Creo que sobre todo el tema del COVID los dejó en una situación económica mucho más difícil. También en una desconfianza profunda hacia las decisiones de gobierno. Bueno, creo que la crisis venía desde antes del COVID, ¿no? Sí hay una crisis de confianza en los partidos. También hay muchos cambios y reformas en términos de su sistema político que se recomienda que hagan, ¿no? Hay una multiplicidad de partidos políticos en el Perú que representan a diversos intereses, tanto legítimos como no legítimos, lo cual también hace que las coaliciones para gobernar sean muy cambiantes, sean muy frágiles, ¿no? En este momento, por ejemplo, una de las cosas que te podría decir es que desde que Pedro Castillo tomó el poder, pues su propio partido le quitó su apoyo porque tuvo que hacer muchos cambios. Muchos miembros de su gabinete también ellos mismos enfrentaron cargos de corrupción por cosas ajenas a las acciones de gobierno. Y pues bueno, también creo que hay que ver cómo será esa relación entre el presidente y el Congreso, ¿no? Hasta qué punto es bueno darle tantas armas al Congreso para que destituya presidentes a su gusto, claro. ¿no? Se rompen los equilibrios, bueno, ¿no? Tampoco. Así es. Tampoco es bueno tener presidentes cada año. No, vaya. Y lo hemos visto en Ecuador, estas democracias que en Ecuador grupos de taxistas han tumbado presidentes, Ricardo, tú lo sabes más que nosotros. En Bolivia, cuando antes de Evo y la fuerza que tomó, los mineros llegaron a tumbar presidentes. Estas democracias frágiles, ¿qué papel juegan las Fuerzas Armadas hoy en el Perú? Bueno, muy importante, ¿no? Precisamente creo que el tema fue el siguiente. Pedro Castillo disuelve el Congreso usando un argumento para él constitucional antes de que el Congreso mismo lo destituyera a él, ¿no? Y en este caso, pues, frente al hecho de que teníamos tanto al Congreso destituyendo un presidente y un presidente disolviendo al Congreso, pues necesitábamos un árbitro, ¿no? El árbitro que yo esperaba, pues, era el Tribunal Constitucional, pero pues esos mecanismos toman tiempo. En este caso, en los hechos, pues el árbitro que al final decidió el destino de Castillo fue el mismo ejército, que se pronunció y dijo, yo esto no lo tolero, y pues bueno, desconocemos esta disolución del Congreso. Wow. Bueno, pues estábamos viendo pues las imágenes de ya cómo se encuentra pues detenido el expresidente Pedro Castillo. ¿Qué es lo que sigue? Ahorita la vicepresidenta Dina Boluarte va a tomar pues las riendas de ese país. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por todo el resto del mandato que tenía Pedro Castillo? Pues bueno, hay que ver qué es lo que dicta la Constitución del Perú, si es que es parecido a la parte a otras constituciones en las cuales, si se trata del principio del periodo mandatado por las elecciones, se cambia y se convoca su elección presidencial, o si ella va a terminar su periodo, ¿no? Sobre todo hay que ver también si los congresistas actuales están de acuerdo en llamar nuevamente a elecciones y romper los equilibrios que quizá en este momento favorecen a algunos de ellos. Bueno, pues estamos viendo que un tuit de la Policía Nacional del Perú, en donde informan, y cito el tuit, dando cumplimiento a nuestras facultades y atribuciones descritas en el artículo 5, la ley de la Policía Nacional de Perú, los efectivos de la Policía Nacional de Perú intervienen al expresidente Pedro Castillo.
Y ahí lo vemos en la imagen, Ricardo, ya incluso tapándole el rostro con este objetivo de pues respetar sus derechos humanos y hacer pues un proceso jurídico pues que no atropelle nada, un debido proceso allá en Perú. Y vemos que está flanqueado, él se encuentra sentado con una chamarra color azul. No sabíamos su intención, si era salir del país, irse a alguna embajada. No sabemos si fue detenido. Hay versiones de que se entregó, hay otras versiones de que lo detuvo la propia policía. O sea que la tensión va a estar pues imperando en estas horas para entender también la complejidad de lo que está ocurriendo en esta nación hermana. Ricardo, ¿qué debemos pensar y ver de de estos contrapesos económicos, sociales, estos movimientos que tiene Perú, que son luego muy potentes en el campo, en la agroindustria, en el tema que tiene que ver con la minería? Ya lo decía lo que puede ocurrir o lo que ocurrió. Los militares dijeron, esta sí no la apoyamos, no nos vamos con esto. También ver estos equilibrios, tanto los económicos, ¿qué va a pasar con las decisiones económicas en un país? ¿Qué es lo que estimas que puede suceder en ese sentido? Bueno, hay que ver, Dina Boluarte pertenecía en un principio a Perú Libre, que es el partido de izquierda que llevó al poder a Pedro Castillo, y pues ellos tenían una postura bastante fuerte sobre algunos temas, en particular temas que tenían que ver con la economía, ¿no? Con la liberalización de la economía. Buscaban reformar el sistema de concesiones mineras, ¿no? Sobre todo reconociendo que han sido dañinas para el medio ambiente y para las poblaciones locales. Así que hay que ver si Dina Boluarte va a seguir esta línea o en cambio seguirá por una línea un poco más prudente en materia económica, buscando detonar el crecimiento que se estancó después del COVID, ¿no? Después de la cantidad de muertes, de los cierres constantes que hubo de la economía. Y bueno, también hay que ver pues hacia dónde va a ver, si seguirá buscando cercanía con la Alianza del Pacífico, como lo buscó Pedro Castillo. También cuál será su relación con la OEA, qué papel jugará esta misión de observadores de la OEA. Y también hay que ver lo que ocurre en el Cono Sur, Ricardo, porque veíamos ayer lo de Cristina Fernández de Kirchner, le dan 6 años de prisión, la inhabilitan de por vida para cualquier cargo público en aquella nación por presuntos actos de corrupción. El peronismo en una crisis tremenda, no puede existir nada, no puede pisar la cárcel, ella tiene fuero. Comenzaremos también a ver que lo que está sucediendo, que la dictadura judicial se impone ante los procesos democráticos. ¿Cómo ver a la distancia esto, Ricardo? Y cómo tampoco irnos de un lado ni del otro y estar en el centro de la información y de lo que ocurre, porque sin duda quienes protejan y quienes acompañan a Pedro Castillo van a decir que esto fue pues un golpe judicial y que ellos no estiman que esto sea lo correcto, y quienes están del lado de la legalidad pues van a decir que este señor se merecía lo que le está pasando. Vamos a ver qué es lo que ocurre, Ricardo, entonces, en ese sentido. Bueno, en este caso creo que la situación es más evidente, ¿no? Pedro Castillo no cuenta con apoyo de ninguna fuerza política considerable, ¿no? Así que creo que opuesto a Cristina, que Cristina tiene una base de apoyo bastante amplia, pues en este caso no hay algo que podamos señalar como un salvavidas para el presidente, claro, ya expresidente peruano. En el caso de Cristina Fernández, pues más bien este anuncio que hace el día de ayer sobre el hecho de que ya no contendrá en el futuro a la presidencia del país, pues es más bien un guiño, ¿no? Precisamente a aquellas fuerzas que temían su postulación, sobre todo fuerzas de izquierda, que la vean como una propia amenaza a la coalición del justicialismo, que es la agrupación política a la que ella pertenece. Pues Ricardo, gracias por esos minutos, nos ayudas de verdad mucho a comprender la profundidad de esta crisis política que está viviendo el Perú, nación hermana, nación con la que tenemos tratados comerciales muy potentes y que bueno, pues le está pasando muy pero muy mal, y ya venía de atrás en una crisis política que hoy derivó pues en esta intención de disolución del Congreso. No se dio. Lo que el Congreso hizo antes es ponerse de acuerdo, destituyen al presidente, ya está detenido, veremos qué es lo que ocurre en ese sentido. Ricardo Smith, internacionalista, muchas gracias, cuídate mucho y muy buenas tardes. Muchos saludos.
Hasta pronto. Bueno, de regreso a nuestro país, nos vamos a enlazar con nuestro compañero César Velázquez, que está afuera de la embajada precisamente de Perú en México. Está ocurriendo algo por allá, veíamos como en la embajada de México en Perú, pues ya había bloqueo porque pues no querían que México le diera asilo a el expresidente. ¿Qué nos tienes, César? Adelante. Gracias, Yuli. Jaime, los saludo con gusto. A diferencia de lo que está ocurriendo en la embajada de Perú, aquí en la embajada de Perú, pero en nuestro país, por supuesto, todo en calma. No vemos ciudadanos peruanos, no vemos diplomáticos. Hasta el momento, la información que se nos ha brindado, vamos a voltear un poco la cámara porque están, no, es en el predio de al lado. En la embajada, hace un momento llegaron 3 vehículos con placas diplomáticas, pero por el tinte de los vidrios no pudimos observar de quién se trate. Nos dicen el resguardo de la propia embajada que no hay nadie, salieron a comer, más tarde van a regresar. Lo que sí vemos que ya empiezan a llegar algunas unidades de la Policía Capitalina, de la Alcaldía, por supuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para el resguardo por posible presencia de personas en este lugar. Pero hasta el momento ya ha pasado un poco más de 25, 28 minutos de que llegamos a este lugar, todo en calma. Ya el comunicado que ha enviado el gobierno mexicano, no solamente pues es para los peruanos que se encuentran, los mexicanos que se encuentran en Perú, sino también para los peruanos que se encuentran aquí en nuestro país, que guarden la calma, que estén atentos a las redes sociales y por supuesto que se estará dando información conforme pasen los minutos. Ahora se han cerrado las puertas, todo en calma, Yuli. De hecho, estamos en la zona alta, al poniente de la Ciudad de México, sobre Paseo de la Reforma, tan solo un poco menos de 800 metros de la incorporación a la carretera federal México-Cuernavaca. Y el tránsito también normal. La unidad de la Policía Capitalina que llegó se ha movido para no obstruir la circulación. Pero no vemos ninguna situación que se salga de lo común aquí al exterior de la embajada. En cuanto regresen de comer algunos diplomáticos, vamos a tratar de hablar con algunos de ellos para ver si pueden darnos a conocer su opinión acerca de lo que está sucediendo y que ya se ha dado a conocer ampliamente en los diferentes espacios de Telediario, por supuesto, y por ahora todo en calma, Yuli. Bien, César, gracias por este reporte. Estamos al pendiente por si llegan ciudadanos peruanos o lo que pase ahí en la Embajada de Perú en México. Gracias, mientras tanto todo en calma. Gracias, César. Buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Julia. Hasta luego. Y bueno, también la Embajada de México en Perú está emitiendo un comunicado a la comunidad mexicana residente y de turismo en el Perú. Eso es importante. Hay una potente vinculación turística, hay muchos vuelos directos a Lima, hay un puente aéreo importante de toda la... Vaya, Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris tienen vuelos a Lima y esa zona del continente. Dice, ante la situación en el país se ruega tomar nota de las siguientes recomendaciones. Mantén la calma en todo momento, atiende las indicaciones de las autoridades, mantente al tanto de las redes sociales de la embajada. En caso de emergencia, ponerse en contacto con la embajada al teléfono, ahí lo vemos en pantalla. También hay un correo electrónico. Si te encuentras de turismo en Perú, regístrate en este formulario para conocer tu situación y ubicación. Si alguien tiene familiares en Perú, amigos, esposos de viaje de negocios, personas que están, como lo dice la Embajada de Turismo, pues pónganse en contacto con la embajada aquí en nuestro país. El canciller Marcelo Ebrard también ya señaló que a través de sus redes sociales, dado los últimos acontecimientos en Perú, se ha convenido posponer la cumbre de la Alianza Pacífico que tendría verificativo el 14 de diciembre, en unos cuantos días, allí en la ciudad de Lima, una reunión que se iba a llevar a cabo aquí. La presidencia pro tempore iba a cambiar de manos, se metió ahí en una discusión. Desde ese momento ya tenía problemas el expresidente Castillo
Castillo, no lo dejaron viajar y bueno, pues hoy, en este momento, estamos ante esta crisis. ¿Qué dice la Embajada de Estados Unidos, Julie? La Embajada de Estados Unidos y el gobierno norteamericano también ya se pronunció al respecto. Sí, hay reacciones a nivel mundial y Estados Unidos rechazó categóricamente las acciones del presidente Castillo para impedir que el Congreso cumpla con su mandato y lo instaron a revertir su intento de cerrar el Congreso peruano, además de que pidió a la población pues mantener la calma. Bueno, pues es lo que está sucediendo en estos momentos. Ya hay imágenes de la detención. Hay un breve video de este personaje, Pedro Castillo, ya flanqueado, sentado en un sillón. Ahí lo vemos, atendiendo las indicaciones, detenido ya por la policía en Lima. Veremos qué es lo que va a suceder. La presidenta, que rendirá protesta en unos minutos, pues también ya ha dado algunas declaraciones. Lo importante de todo esto es que veíamos en algunas zonas de Perú, en algunas regiones, ya también ante este caos, esta crisis, pues también que quieren llevar ganancia a estos grupos de choque con robos y con algunas situaciones que no estaban sucediendo o que, aprovechando esta incertidumbre, pues comienzan a actuar. También estas son las otras imágenes, lo que está ocurriendo. Nos lo decía nuestro especialista, hay poco apoyo social alrededor del expresidente. Veremos qué es lo que ocurre. Estas imágenes son muy significativas. Hemos visto ya la llegada de altos mandos del Ejército y de la Marina, de la Fuerza Aérea de Perú, a las inmediaciones del Palacio de Gobierno. Me imagino que estarán por tomar una decisión alrededor de quién va a tomar protesta para calmar las aguas. Y bueno, pues lo que dicta la Constitución en aquella nación es llamar de inmediato a comicios electorales. Con estas imágenes, a las 2:04 p.m, tiempo del centro del país, vamos a ir a la pausa comercial, atendiendo toda esta crisis política que está ocurriendo en aquella nación, la nación hermana, Perú. Regresamos.